¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de comisiones desde el Congreso Nacional en Valparaíso y en vivo a través de las pantallas de TV Senado. Nos vamos a ir a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. El día de hoy tienen 2 puntos en tabla. Uno de ellos, el primero, recibir a la Confederación de Trabajadores del Comercio para analizar la situación laboral que tiene el sector del comercio y el retail, todos los problemas que han surgido tras un reportaje que salió en televisión abierta, en uno de los canales de televisión abierta, que mostraban a una trabajadora de la empresa ITES realizando algunas malas prácticas, como lo señaló el reportaje. Bueno, ellos vienen entonces a conversar con la Comisión de Trabajo y pedir un poco que interceda al respecto, que les den un derecho de réplica para exponer la situación y los problemas de las condiciones laborales que tienen ellos en este tipo de comercio, el comercio de retail. Y el segundo punto en tabla es seguir discutiendo el proyecto de ley que busca modernizar y fortalecer la Dirección del Trabajo. Recordemos que esta iniciativa busca ampliar las posibilidades de actuación de la Dirección del Trabajo para cumplir mejor sus responsabilidades fiscalizadoras y conciliadoras, y también modificar la actual estructura de planta funcionaria que tiene esta dirección. Vayamos de inmediato entonces al trabajo de esta comisión. Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todas las dirigentes de la Confederación Nacional de Sindicatos y Federación de Trabajadores del Comercio y Servicios, CONSFECOBE, sobre la situación laboral en el sector comercio y retail. Asisten los dirigentes, señora Teresa Riquelme, ¿cómo está Teresa? Francisco Álvarez, Leandro Cortés, Patricia Muñoz, Jessica Muñoz, vino toda mi familia, y Delia Lepín. Muy bien, les damos la bienvenida y que ustedes decidan, hacen uso de la palabra. No sé quién. Muy bien, Teresa. Buenas tardes, en primer lugar, a todos, y muchas gracias por el espacio que nos han otorgado en este minuto a nosotros como Confederación del Comercio y especialmente al sindicato de ITES. Mi nombre es Teresa Riquelme, soy presidenta del sindicato, y creemos que como trabajadores del comercio, con este programa que salió del tío Emilio en su propia trampa, los trabajadores fuimos vulnerados, porque en este programa se mostró una trabajadora donde el empleador hoy nos exige vender la garantía extendida a todos los productos de línea dura. Eso es una conducta general del retail. Y hoy día, como empresa ITES, ha ejercido una presión constante, permanente en los trabajadores de la empresa, donde tenemos que cumplir metas, donde hoy día los gerentes presionan a los trabajadores, donde hoy día tienen unos tramos donde participan, tiendas compiten entre tiendas, y eso los trabajadores tienden a una presión muy grande, donde el trabajador tiene que realmente cumplir con esa meta y vender la garantía, y esa presión es diaria, porque está llegando por interno al supervisor, al gerente de tienda, la meta que tienen que cumplir ese día. Y eso es lo que tenemos que nosotros lidiar como trabajadores. Y en este caso, como trabajadores de esta empresa, salimos más perjudicados con este programa porque encajonaron solamente a esta trabajadora. Y hoy día la empresa en general usa esta técnica, ¿ya? Y a través de la Confederación del Comercio queremos dar lectura a un comunicado que para que ustedes tengan presente, y lo va a leer acá mi compañera secretaria del sindicato de empresa ITES, Delia Lepín. Muy buenas tardes. Bueno, la señora Carolina, como no está en este momento, me voy a dirigir a las autoridades presentes. Dice: estimada presidenta, venta de garantía extendida en el retail. Polémica causó el reportaje del programa En su propia trampa, que se realizó hace un par de semanas, donde se muestra una gran pericia por parte de periodistas y actores que descubren y revelan cómo los vendedores de la tienda ITES de San Bernardo venden por medio de malas prácticas las garantías extendidas a los clientes. El negocio del retail en los últimos tiempos ha tenido un cambio radical. Ya no es rentable la venta de ropas y productos.
Hoy la venta de estas grandes multitiendas está concentrada en el negocio de la venta de productos financieros, la venta de Internet y los productos y servicios intangibles. Este último fue el que precisamente ha causado el debate y las consecuencias de este programa, traducidas en el despido de los vendedores supuestamente involucrados y la gerente de la tienda. Pero, ¿esto es nuevo en el retail? ¿Las empresas lo desconocían? La verdad es que no. Ellos mismos crearon este sistema perverso de incentivos, incorporándolo como meta de productividad y base para las evaluaciones del desempeño de sus trabajadores. Por ello, la presión que ejercen los jefes de locales con sus trabajadores y las amenazas de despido si no realizan estas ventas han llevado a las prácticas en que algunos de los vendedores se vean obligados a usar estas malas prácticas. La empresa en cuestión nunca desconoció esta práctica. Prueba de ello es que desvincula a 2 gerentes y una supervisora. Las empresas hoy no pueden lavarse las manos diciendo que desconocían todo esto. El programa, en su propia trampa, fue muy tendencioso y solo dio a conocer la parte más débil, que es el trabajador, pero nunca se preocupó de investigar más a fondo a otras empresas del retail que también realizan de esta misma forma las ventas de seguros disfrazados de garantía. Mediación del Senado. Por lo anteriormente expuesto, solicito a usted, señora presidenta, que interceda para que la gerencia de Canal 13 nos reciba en una entrevista para presentarle estos antecedentes y que podamos públicamente, a través del canal, dar a conocer el daño que le produjeron a todos los trabajadores con los despidos y el desprestigio que le generaron a todos los vendedores del retail de nuestro país. Muchas gracias por la lectura del documento. Ofrezco la palabra a algún otro integrante de la delegación. Leandro, Bueno, hay que abrir el micrófono. Mi nombre es Leandro Cortés, soy también dirigente de la Confederación y dirigente de la tienda Ripley. Complementando lo que nuestras dirigentes han expuesto, efectivamente esta es una práctica habitual de todo el retail. Está dentro de de los nuevos productos que hoy día se le exigen a los vendedores, que como bien se decía aquí, ya el fuerte ya no es la venta de ropa, sino que hoy día se ve lo que es el avance en efectivo, la venta por internet. Ha evolucionado el comercio y su negocio. Y la presión para que los vendedores puedan cumplir estas metas a veces llega a extremos de acosos, en donde también se le entregan a veces cartas de compromiso. Le dicen cuántas garantías vas a hacer hoy día. Acá tienes que escribir acá en esta carta la cantidad de garantías que te comprometes tú a realizar. Entonces hay un hostigamiento, hay una presión fuerte que va en cadena, desde la gerencia, subgerentes, supervisores, en donde después finalmente en las evaluaciones de desempeño también te pueden despedir por no llegar a las mediciones que ellos les ponen a los vendedores. Entonces nosotros creemos que lo que ocurrió en la tienda IT de San Bernardo, si bien es cierto, nosotros no compartimos la forma, pero detrás de todo esto hay una política sistemática de las empresas del retail, porque este es un negocio grande. Las empresas ganan muchas lucas con esto, y en el reportaje eso no aparece, solamente se dice que la trabajadora tenía un auto y un montón de cosas, incluso le decían que era la campeona. Claro, la campeona cuando ella le dio mucho y aportó mucho a la empresa, pero cuando después se ventila todo lo que ocurrió, a ella no era la campeona, sino que era la peor. Entonces nosotros queremos un poco eso, reivindicar que el trabajo a lo cual estamos sometidos nosotros, con las metas, por ejemplo, que en alguna otra oportunidad nos gustaría que nos dieran un espacio, cómo se abusa de las metas, que las cambian unilateralmente, para que no se les pague sus bonos y les genera un menoscabo económico. Y esto también a todos, no solamente a los vendedores, a los promotores, a los que trabajan en marcas, que están ahí haciendo el apoyo a las ventas en el retail. El mayor fuerte, el componente mayoritario de su remuneración
tiene que ver justamente con estas variables, comisiones, bonos que están sujetos a metas, que hoy día la mayoría de los empresarios las va modificando y no se entienden las variables. De un año a otro ellos las cambian y siempre las suben para que el vendedor no se gane estos bonos. Entonces ese es un tema también que nos preocupa. Y lo que hoy día también está haciendo harta revolución es la venta por internet. Y yo quiero dejar a mi compañero Francisco que también va a abordar este tema porque también es algo que nos está preocupando. Si la autoriza, señora Adriana. Sí, muy bien, don Francisco tiene la palabra. La campanilla. Bueno, Muchas gracias. Buenas tardes. buenas tardes. Como bien lo dijo o señaló Leandro, yo quiero hablar del resto. No sé si hay alguna pregunta con respecto al otro tema que pusimos. Ya. Yo quería a continuación leer la ley 20.169 y voy a leer solo el artículo 1. Esta ley tiene por objeto proteger a competidores, consumidores y en general a cualquier persona afectada en sus intereses legítimos por un acto de competencia leal. Consideramos lo que está ocurriendo hoy día en las tiendas con la venta de internet es una competencia leal. ¿Por qué razón? Porque las empresas de retail venden por internet, pero le dicen a los clientes que retiren tienda. Y el trabajador que tenemos en la tienda tiene otra comisión. No está obligado a entregar el producto en la tienda. La gente llega con el documento y le dice compré en internet. Lo segundo, el producto en internet tiene otro valor. Cuesta la mitad de lo que ese producto vale en tienda. Entonces, ¿qué va a ocurrir a la larga? Los trabajadores, los pocos que quedan especialistas hoy día en el retail, computación, celulares, línea blanca, van a disminuir su renta y la base de cálculo. Al disminuir la base de cálculo, definitivamente el retail los va a robotizar. Ponemos el tema en esta comisión y vamos a pedir una reunión con el director del trabajo para que nos haga una mejor interpretación con respecto a esta competencia leal, porque hoy día los trabajadores, los pocos que quedan en las empresas de líneas duras, están muy preocupados de este tema. Ya no es, hoy día instalaron en las tiendas módulos especiales para que los clientes ingresen a internet y le digan al vendedor, vaya a venderme eso. Han habido propuestas en las empresas, pero por mucho menos comisión de la que tiene pactado ese trabajador en su contrato individual o en su contrato colectivo. Y como ya lo dijo la presidenta del sindicato, agradecemos el espacio y si pudieran concedernos nuestra reunión para ahondar más este tema, nosotros estaríamos dispuestos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si, senador, ustedes escucharon el planteamiento desde el principio. Gracias, presidenta. Bueno, muy agradecidos por su concurrencia y por la información que nos entregan. Y quisiera hacer algunos comentarios. Lo primero, nos pone en una situación difícil porque no está dentro, por así decirlo, de nuestra función, de nuestras atribuciones, el ser de mediador entre un canal y un sindicato. Ahora, yo creo que lo podemos hacer, de hecho, porque la voluntad de cooperar ustedes la van a encontrar en la comisión, sin lugar a dudas. Pero un poco nuestra función es aprobar leyes, proyectos de ley, cosas de ese tipo. Pero creo que a lo mejor podemos hacer algo oficiosamente como comisión. Respecto del tema como más de fondo que plantean, yo quisiera hacerles un poco dos consultas. ¿Cómo funciona este sistema en otras partes? Yo no sé si ustedes tienen información, porque algunas de las empresas que forman parte del retail son empresas internacionales. Nosotros tenemos proyección en otros países de algunas de las empresas chilenas, pero también han llegado empresas extranjeras acá. Yo no sé si los sistemas de venta con incentivos, con bonos, con metas, son sistemas que se han ido generalizando. Entonces, porque
cuando las cosas empiezan a ser parte de las características de una actividad, es difícil cambiarla. Y lo segundo, yo creo que usted plantea un tema que es el tema que viene. O sea, el incremento de las ventas por Internet, genérico, porque esto no es solamente del comercio, de todo. Uno de repente oye a gente que vive en otros países y compran la comida a domicilio, por Internet, ¿no? Empiezan a no salir de sus domicilios, de sus lugares. Y está pasando en Estados Unidos ya que algunos malls están en situación de crisis económica por la baja de afluencia de la gente. No es solamente un problema, por eso digo, del comercio, de una tienda que venda los productos por Internet, sino que es algo que forma parte de un sistema, porque hoy día un mall no es solamente una tienda X, es un conjunto de tiendas. Tienen, para atraer gente, han puesto locales de comercio, cine y cuánta fiesta existe. Eso está bajando. Entonces se está produciendo un cambio en la industria. De consecuencia, yo no sé cuáles van a ser, pero creo que van a ser muy significativas, que tienen que ver, repito, con las características del tiempo. Incluso hay algunos que van a buscar los productos, como usted decía, pero hay muchas empresas que venden el mismo producto un poco más barato que el que se vende en la tienda y se lo van a dejar a domicilio. Lo que empieza a ser todavía una situación más compleja. Yo no sé cómo se va a enfrentar este tema. Ahora viene, se instala en Chile Amazon, si es que ya no se instaló, o se está instalando. Y esta tiene precisamente esas características, que vende de todo domicilio, pero lo va a tener aquí. Porque hoy día uno puede comprar un libro por Amazon, ¿verdad? Y algunos otros productos, en fin, yo he comprado algunos libros que no encuentro aquí, los encarga y le llegan. Hay otra empresa famosa china, Alibaba, que también toma otros meses y se pueden comprar productos a precios bastante competitivos. Entonces, este es un tema que tiene que ver con 1000 otros problemas que enfrenta, como todo lo que es el teletrabajo. Hoy día mucha gente, muchas empresas, les sale más barato y por eso es que cobran menos afuera que en la tienda. No tener una oficina, no tener una instalación, no tener una infraestructura, y que la persona, si puede desempeñar el mismo trabajo en su casa, lo haga en su casa. Porque si yo me ahorro un espacio físico, es como viene la mano. ¿Cómo se enfrenta a esto? Yo no sé, porque van a cambiar las características de nuestra relación, pero son cosas que mucha gente también empieza a hablar, pongamos en el papel de una familia cualquiera. Se evita tener que desplazarse a un trabajo que le puede quedar a una hora, se evita tener que ir a comprar que le puede quedar a otro rato, a otro tanto, en fin. Es difícil combatir con las características de los nuevos tiempos. Y no sé cómo han visto ustedes esta situación respecto a esta inquietud que usted plantea, que yo la encuentro muy comprensible, pero es como decir, oiga, en la televisión dan cosas a veces muy feas, entonces suprimamos la televisión. No se puede, uno tiene que convivir con la televisión, mejorar la calidad de la televisión. Estamos discutiendo un proyecto de televisión nacional hoy día muy apasionadamente. Tenemos que convivir y mejorar las cosas, pero no prescindir de ellas. No sé cómo se enfrenta este tema. Senadora Muñoz. Sí, solamente dos puntos, Presidenta. En relación a la solicitud que nos hacen ustedes de mediar con el Canal 13 para una entrevista, yo asumo y respaldo lo que ha señalado el senador Larraín. De verdad nosotros no tenemos esa facultad, pero sí podemos perfectamente bien, por buena voluntad y oficiosamente hacerlo, porque creo que si ha habido un desmedro, ¿cierto?, un menoscabo a una trabajadora, amerita, ¿cierto?, que esto se remedie, ¿cierto? Y el otro punto, Presidenta, en relación al tema más de fondo,
Es evidente y es claro que hay un giro hoy día en el retail, al menos lo que estamos viendo acá, en la fórmula de búsqueda de mayor rentabilidad por las empresas. Y si esto se pliega, por cierto, a todos los procesos de las modernas tecnologías de Internet, y va a ir eso en aumento. O sea, yo creo que la era que viene va a ser una era de plegar y de hacer la venta vía todos estos procedimientos más intangibles, o sea, de la posibilidad que el consumidor esté detrás de un computador, compre, y además hay un incentivo, porque hoy día uno mismo como consumidor ve que una cama cuesta 200 en un lugar y por internet vale 80. Entonces, por cierto que hay un incentivo también a que los consumidores nos habituemos a una nueva modalidad de compra. Lo otro que es más inmediato y lo que a mí más me preocupa, Presidenta, es lo que ha sucedido con esta trabajadora, la vendedora y la gerenta de esta tienda ITES en San Bernardo, porque eso deja al descubierto un modelo de exigencias o de metas que están en procedimientos intangibles, ¿no? No sé cómo se puede objetivar el hecho que, cómo puede defenderse esta trabajadora diciendo, mire, en realidad a mí es la empresa la que me instala como meta y la que me permite aumentar mis ingresos de este mes, si es que yo en realidad en vez de vender al contado, vendo a crédito y con una tarjeta y ojalá a la mayor cantidad de meses posible endeudamiento. Ese es un procedimiento que hoy día hay. O que yo cuando he ido a comprar me ofrecen esta famosa garantía extendida que uno al final, claro, te lo ofrecen. Entonces eso aparece, claro, son como, no sé, pues 10 lucas, 15 lucas más y te dicen, mire, se la aseguramos por 2 años en vez de 6 meses. Entonces eso apareciera, y lo hizo aparecer el reportaje de Canal 13, como un negocio de los trabajadores. Y eso está, de verdad, es muy grave, porque está en la base de la exigencia que les hacen la empresa. Entonces eso como no se objetiva, no está en el contrato, o no sé si hay una carta que ustedes... Lo importante es objetivar esos procedimientos, porque si no va a ser muy difícil la defensa de los propios trabajadores, decir, mire, si a mí en realidad están permanentemente todo el día señalándome que yo voy a lograr una meta si tengo 3 o 4 ventas en el día o 2 ventas en el día de garantía extendida. Entonces eso yo creo que nos plantea un desafío de cómo hacer un seguimiento a estos procesos que están metidos en una dimensión más de intangibilidad que de procesos objetivos, de uno mirar el contrato y decir, pero aquí me lo están pidiendo. Acá no está en la base del contrato, está verbalmente, me da la impresión. Decir, mire, hoy día, si usted no vende 2 garantías extendidas, bueno, si usted no vende al mes 4 productos en crédito y a 12 cuotas, también con riesgo, bueno, reducir su sueldo, pero además riesgo de despido. Creo que todo eso pero está bastante encubierto en una cotidianidad de nuevas formas digamos, de búsqueda de rentabilidad y también de mayores abuso, digamos, a los trabajadores. Entonces, yo creo que eso es complejo, un desafío que creo que un camino que podríamos trabajar para estos tiempos. Gracias, Presidenta. Bueno, antes de dar la palabra, acordamos el oficio en el caso, dentro de nuestra atribución y facultades, por supuesto, para colaborar. Y yo me sumo, no voy a repetir los argumentos que ya se han entregado, pero aquí hay un tema de fondo que tenemos que abordar, que no podemos contener, que es, claro, la incorporación de la tecnología y cómo va reemplazando prácticas habituales. Y esa es una tendencia en el retail a nivel internacional. Entonces, cómo eso se compatibiliza con la mantención de un puesto de trabajo, que es algo que nos conocen, hemos trabajado tantas veces, hemos visto tantas veces. Yo lo que sí comparto es que aquí no pueden pagar los costos los trabajadores por malas prácticas. Y solamente quiero traer a colación lo que sucede en la farmacia con la canela, que es algo que hemos nosotros penalizado en la ley, te fijas, se fiscaliza y sin embargo es una práctica que sigue existiendo y que es aún más grave, porque no es solo una garantía para un televisor, sino que es el vender un medicamento más caro cuando es un producto que la gente necesita para sanarse, o sea que tiene esa gravedad.
y nosotros hemos avanzado en nuestra legislación en eso, ha habido fiscalización, en tu salud pública lo hemos visto, y sin embargo vemos que las farmacias siguen con eso, o sea, más bien quienes están detrás del negocio siguen con esa práctica, entonces que es absolutamente condenable. Que es un poco lo que planteaba la senadora Muñoz, el cómo objetivarlo, el cómo generar las medidas de resguardo para que no se sigan cometiendo y que finalmente, como sucede acá, sean además las trabajadoras las que paguen el costo. Así que yo lo dejo planteado en los mismos términos. Mire, nosotros queremos precisar, primero que nada, las garantías en promedio son 400 lucas más por trabajador. Eso es un derecho renunciable que no queremos que los trabajadores... En promedio, 400.000 pesos más en su incremento. Venden garantías de 1 año, 2 años, 3 años, hasta 4 años. Eso va variando, como decía Leandro, eso va variando todos los meses. Se llaman campañas de incentivos. Y lo que decía usted bien, eso no está regulado en ningún contrato. Porque tendríamos que hacer un contrato con alguna aseguradora, o tendríamos que hacer un contrato con la otra aseguradora que vende el bolso protegido, o la otra aseguradora que vende, hoy día es Scotiabank, que vende el Avance, otro seguro más. O sea, nuestras cajeras hoy día venden 3 seguros. Yo creo que aquí la Superintendencia de Salud y Seguro no ha dicho nada, pero la gente tendrá la competencia para vender seguros. Y con respecto al Internet, nosotros no, para precisarle al senador, no estamos en contra de la venta de Internet. Lo que estamos en contra es que el producto, si usted lo compra por Internet, le debe llegar con despacho a domicilio. Y el trabajador nuestro en la tienda no está obligado a entregarle el producto, porque no ha firmado ningún contrato para eso. De hecho, como usted decía aquí, Amazon, efectivamente Amazon viene a Chile. Y el único que le puede competir es Walmart. Y compró una cadena de supermercados, efectivamente. Compró una cadena de supermercados en Estados Unidos y Amazon va a vender por Internet comida. Una lechuga la puede comprar por Internet. Entonces, no estamos en contra del Internet. Lo que entendemos por Internet es que yo compro en mi casa y me lo despachan a domicilio. O en el caso de Sodimac. Yo puedo comprar en Sodimac, voy a Sodimac y retiro en tienda, pero no hay vendedores afectados. Porque las empresas, o sea, cuando nosotros nos plantearon esto, el kiosco.cl, o el kiosco.cl París, el kiosco.cl Falabella o el kiosco.cl y retira en tienda, nosotros pedimos como sindicato en una reunión con una gerente de los 48 locales. Me dijimos, a lo menos paguen la misma comisión que está pactada en el contrato colectivo. Nos dijeron que no se podía. Entonces, que como un adicional, ofrecían un 0,5 para ese trabajador. Pero los trabajadores no son idiotas. Si va a atender a 10 personas al 0,5 y dejó de vender a 10 al 1%, obviamente le va a bajar la base de cálculo. Y lo que decía la señora presidenta, efectivamente, los trabajadores, una vez más por esta tecnología, van a pagar los platos rotos. Es como lo que ocurrió para la semana corrida. Para la semana corrida, la ley no señaló, explicitó, les dijo a los empleadores, tienen 6 meses para efectuar sus ajustes. Y esos ajustes fueron que la mitad de los trabajadores del comercio se fueron para la casa. Y hoy día, esa misma ley, ese artículo transitorio, está en el Tribunal Constitucional. De hecho, en la Comisión de Trabajo, un diputado presentó un proyecto que le diera más plazo a los empleadores para hacer los ajustes para la semana corrida. Aquí lo que entendemos, no somos abogados, que aquí hay una competencia desleal. Porque si el empleador le dice al trabajador de lineadura que tiene un promedio de 2,5 millones, ¿sabéis qué más? Llegamos hasta aquí y tú vas a pagar todos los años, ningún problema. Es más, yo creo que harían fila. Pero se planifica esto, que empiece a poco, que empiece a poco, que empiece a poco. ¿Y el incentivo cuál es? Perverso, 0,5 contra un 1%. Gracias. Bueno, quedamos en hacer... Yo quiero aclarar con respecto a lo que preguntaba usted, ¿cuánto es la meta? En la meta que tienen que vender los vendedores en monto de garantía extendida. Por ejemplo, en ITES hay tramos donde participan 20 trabajadores, pero solo llegan 8 a cumplir. Tienen que vender 35 millones, 40 millones mensuales para que ese trabajador gane las 400 lucas adicionales a su sueldo, a su remuneración mensual.
40 millones mensuales, un solo... Perdón. Depende del tipo de producto que venda. Por ejemplo, si la garantía de un año vale 40.000 pesos, la de 2 años vale 80 y la de 3 así va subiendo, porque la garantía existe de un año, de 2 y de 3. Entonces el monto total es muy alto lo que hoy día el empleador gana con respecto a la garantía extendida y versus lo que se lleva el trabajador para el bolsillo. Y ahí con todas esas metas gana el gerente, donde en ITES quedó demostrado que la gerencia, desde la gerencia hacia abajo venía la presión, por algo la despidieron a la gerenta de esa tienda San Bernardo. Y la trabajadora recibía el último premio, porque todos participan, la tienda participa, el gerente, el subgerente, todos los supervisores y al final el trabajador tiene que competir para hacerle, digamos, el premio a todos esos otros trabajadores. Bueno. Y él es el que vende, exacto. Yo solo quisiera acotar que en el campo de las facultades que ustedes tienen como parlamentarios, quizá analizar que el Código del Trabajo tiene un capítulo que habla sobre la protección de las remuneraciones. Y yo creo que sería bueno ahí ahondar un poco más, ver desde qué punto de vista ponerle regulaciones a esto de esta imposición de metas y cuando también esto se transforma en un acoso laboral. Yo creo que desde el punto de vista de lo que ustedes nos podrían un poco avanzar es ver por esos lados, el tema de regular el abuso de las metas y cuando esto ya traspasa los límites que afectan ya a los derechos fundamentales de los trabajadores como un acoso constante de los superiores para que los trabajadores tengan que cumplir con todas estas metas que a veces son inalcanzables también. Sí, quedamos con la tarea ahí de revisar, como les señalé, vamos a hacer respecto al caso en particular también los oficios para poder facilitar el que lo reciban, ¿ya? Dentro de nuestras atribuciones. Suspendemos un minutito para despedirlos a ustedes y tenemos una audiencia cortita en torno al proyecto, así que vamos a escuchar aquí a nuestro asesor ahora en su otra camiseta. Y nuestro asesor, digo ya. Gracias. No menos. Bueno, vamos a retomar las audiencias por el proyecto que moderniza la Dirección del Trabajo, que moderniza y fortalece la Dirección del Trabajo. Escuchamos en la sesión anterior a las asociaciones de funcionarios y ahora vamos a escuchar al Instituto de Libertad de Desarrollo. Muchas gracias, señora presidenta, los demás senadores, gracias por la invitación. En atención al tiempo voy a tratar de ser bien conciso. Bueno, temas generales en relación al proyecto de fortalecimiento y modernización de la Dirección del Trabajo. Bueno, sabemos bien que la Dirección del Trabajo, tal como la conocemos, tiene fuente normativa en un decreto con fuerza de ley del año 67 y además en una serie de normas que están en el Código del Trabajo y otras leyes complementarias. Es importante señalar de que la Dirección del Trabajo está concebida como un servicio técnico dependiente del Ministerio del Trabajo, ¿ya? Recalco el tema del técnico porque precisamente sus funciones son bastante delicadas. O sea, las funciones van desde la interpretación de las normas laborales, su fiscalización y la aplicación de sanciones de manera administrativa sin perjuicio de que existen otras competencias en materia de derechos colectivos, que tiene que ver con negociación colectiva y organizaciones sindicales. En relación al proyecto de ley, yo dividiría el proyecto en dos grandes partes. Una que tiene que ver con el fortalecimiento o normas especiales en materia de estatuto administrativo, normas funcionariales respecto del personal, y el resto tiene que ver ya algo más con competencias precisamente de la Dirección del Trabajo. Esto está en el mismo mensaje de la señora Presidenta de la República, que en materia personal es producto de un acuerdo con las asociaciones de funcionarios, que tiene que ver principalmente con fortalecimiento de la carrera funcionaria y la creación de una asignación especial, que es una asignación
una asignación especial para estos trabajadores que incluso es complementaria, por lo que yo entendí, con los programas de mejoramiento de gestión, los famosos PMG. Por otra parte, tenemos que hay un fortalecimiento en la fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo cual parte del instituto nos parece una excelente medida, que también haya un cambio en nomenclatura al respecto, creando nuevas competencias en materias preventiva y correctiva, y sobre todo lo que saludamos mucho es lo que tiene que ver con la coordinación entre las funciones de la Dirección del Trabajo y lo que detectan los organismos encargados en materia de seguridad, el ISL y las mutuales, respecto de cómo existe, incluso se consagra un principio de coordinación entre estas instituciones, de manera que generar mayor eficiencia en la fiscalización y el control de estas normas. Después, bueno, tenemos el tema de la consulta pública. Esta es una consulta pública que es facultativa y acotada a instrucciones generales. Esto obviamente al parecer queda a criterio de discrecionalidad del director del trabajo respecto de cuándo hacerlo efectivo o no, y respecto de cuáles son el alcance que pueda llegar a tener el resultado de esta consulta en cuanto a la opinión técnica que se pueda manifestarse al respecto. Y obviamente surge la pregunta de qué va a pasar con los actuales dictámenes generales, sobre todo con lo que ha pasado con la reforma laboral, que ha generado harto problema con el alcance de los servicios mínimos, o por ejemplo el tema de los grupos negociadores, si pueden o no negociar, y si sus instrumentos sus acuerdos son o no instrumentos colectivos. O sea, ¿va a haber una reformulación hacia atrás o esto ya quedó zanjado para la Dirección del Trabajo? En cuanto al régimen sancionatorio, esto también hay existe también obviamente nuevos elementos que se consideran para efecto de los tramos. Nosotros sabemos bien que esto ya también se corrigió con la reforma laboral en algunos aspectos en materia de prácticas sindicales y desleales. El régimen sancionatorio hoy día se diferencia dependiendo del tamaño de la empresa, y este tamaño de empresa para el Código del Trabajo es el número de trabajadores y no el producto de las ventas. Entonces, hay algunos criterios que se incorporan con este proyecto de ley que nos parecen bastante correctos, que tienen que ver, por ejemplo, con la capacidad económica del empleador, lo cual no siempre se condice precisamente con el número de trabajadores o la calificación de tamaño de empresa, lo que tiene que ver con el perjuicio y el número de trabajadores afectados, y con las atenuantes, que eso también es bastante relevante, principalmente lo que tiene que ver con la desinformación o la falta de recursos para asesorías en materia de legislación laboral que muchos empleadores, sobre todo de menores tamaños, tienen. La pregunta es cómo se asegura la imparcialidad, si esto va a ser por medio de algún instructivo, cómo se va en el fondo a cuantificar el tipo de infracciones considerando todos estos criterios. O sea, por ejemplo, el tema de la gravedad ya hay algo bastante subjetivo, que es grave para uno, no sé si será para los otros, o la capacidad económica, cómo la cuantificamos. El modelo de gestión de cumplimiento de normativa laboral, esto de cumplimientos voluntarios a cargo de un delegado, hay una remisión a un reglamento. Yo creo que al respecto es bastante escueta el proyecto de ley al respecto, deja todo entregado a un reglamento, y que puede ser incluso, dependiendo de cómo se reglamente precisamente esto, puede ser incluso contraproducente para el mismo empleador querer someterse a este tipo de controles voluntarios, porque yo creo que sería relevante incorporar algún tipo de criterio respecto de qué debiera contener este reglamento, y no hacer una remisión normativa prácticamente en blanco respecto de algo que podría efectivamente ser una excelente idea en materia de gestión interna y cumplimiento interno. En cuanto al registro de los contratos, aquí me van a retar. Me van a retar en el trabajo, pero a mí me gusta la idea. Yo creo que es súper relevante esto porque... Eso dijo nosotros. A mí me parece una excelente idea, precisamente para que no existan fiscalizaciones casi a oscuras, porque ya sabemos bien que el tema de las fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo siempre es prácticamente, la mayoría de los casos, es reactiva, y solamente existe una comunicación a la Dirección del Trabajo por ciertas causales de terminación de contrato, no todas además. Entonces,
Esto parece bastante razonable, precisamente para tener una panorámica mucho mayor de qué tipo del comportamiento de los empleadores, también de los trabajadores, y para focalizar obviamente los controles en las empresas. O sea, yo creo que esto es bastante necesario. Ya tenemos una experiencia ya con las trabajadoras o trabajadores de casa particular, y esto yo creo que no debiera por qué no afectar a todos los trabajadores. Yo creo que esto a mí me parece que es bastante razonable. En cuanto a las otras modificaciones, la notificación electrónica también es ponerse un poco al día con lo que existe hoy en una serie de materias, incluso en la administración pública. La rebaja por pago anticipado o multa, esto es muy parecido a lo que pasa en materia de tránsito hoy día, cuando la gente paga entre los primeros 5 días los partes, ¿cierto? Y le hacen una rebaja automática y se ahorra en el fondo recursos y andar en el fondo iniciando un procedimiento. Y el tema, yo creo que es una cosa muy relevante y que también nos genera un poquito, que nos genera dudas también, pero la idea es buena, de actuaciones presenciales o vía electrónica, o sea, que tengamos las dos opciones, porque hay muchas veces de que por razones de recursos o por razones de personal que no es posible llegar a todas las empresas, y esto facilita obviamente una serie de fiscalizaciones que nos parece razonable. En términos generales, como comentario, tratando de unir todos estos puntos que indicamos ahí, que en la minuta ustedes los tienen más detallados, nos parece que incorporar controles tecnológicos es una excelente idea, mejora mucho la eficiencia y el alcance de lo que debe hacer la Dirección del Trabajo, pero esto también consideramos de que tiene que ser focalizado. O sea, hoy día, el otro día leía un paper de la profesora Irene Rojas, que todos saben que no es del sector político nuestro, pero concordamos en lo mismo, que vemos que la cantidad de normas laborales que existen y una gran ineficacia que hay respecto de su cumplimiento, precisamente por la cantidad y la complejidad, que no solamente implica que las personas abiertamente incumplen, sino que a veces ni siquiera saben que las normas existen. Entonces a veces, claro, cuando se focalizan los programas, por ejemplo, vamos a fiscalizar temas de jornada, temas de pago de remuneraciones, de pago de cotizaciones, son los grandes temas que en el fondo donde se da mayor problema, más que en temas, asuntos mucho más de minucia. Lo otro tiene que ver con una preocupación, más que un comentario, que tiene que ver con la labor que se está realizando en materia de reforma laboral, específicamente servicios mínimos y equipo de emergencia. Yo recibí, me llegó información de la Dirección del Trabajo, hasta el momento, sí, el director nos podrá decir, yo tengo acá 252 hasta el momento requerimientos por servicios mínimos y 60 y tantos recursos jerárquicos, 66 recursos jerárquicos. Respecto a la materia, sabemos ya lo que están resolviendo los tribunales respecto de se declaran incompetentes para conocer de reclamaciones judiciales respecto de la determinación de los servicios mínimos. ¿Cómo esto jugaría precisamente con el tema de la modernización de los funcionarios? Porque considerando el informe financiero y el presupuesto que tiene la Dirección del Trabajo para el 2018, no hay variaciones. Y esto obviamente va para mejorar esta función nueva que tiene que ser lo más técnico y menos politizado posible. Vemos que esto pasa por contratación de personal especializado o por perfeccionamiento y capacitación de funcionarios. Y eso yo no lo puedo encontrar en ninguna parte ni del presupuesto ni de este proyecto de ley que nos hace cargo de este tema en específico. Por otro lado, consideramos que hay un fortalecimiento efectivo de la Dirección del Trabajo, pero no hay un rediseño del servicio. O sea, la tendencia hoy día, que es muy relevante, que tiene que ver con el procedimiento sancionatorio, fiscalizador y sancionatorio, se tiende a la división de funciones entre lo que es la fiscalización propiamente tal y la aplicación de sanciones. Eso lo vemos, por ejemplo, en materia tributaria, que ya se pasó esa valla de decir, o sea, ¿por qué el Servicio de Impuesto Interno tiene que hacer todo? Y esto tiene que ver principalmente con razones de debido proceso. Y acá no se ve una división de las funciones que supone que es la tendencia hacia una modernización real de este tipo de servicios que son multifacéticos. Y los últimos dos temas que yo lo diría más que todo, tiene que ver con lo que a mi juicio falta. ¿Ya? El proyecto tiene muchas cosas, pero faltan algunas. Primero tiene que ver con cómo se incentiva el rol de la Dirección del Trabajo en materia de difusión y cumplimiento de normas laborales. La Dirección del Trabajo siempre llega ahí a sancionar, a fiscalizar, pero
considero que falta mucho más énfasis en lo que tiene que ver con la educación en materia laboral y la asesoría a muchos empleadores que no cumplen precisamente porque no saben. O sea, lo vemos en empresas pequeñas, como anécdota, un cortita, yo hago un curso en la Universidad del Desarrollo y nos tocó un caso asesorar a microempresarios los alumnos. Y muchos tenían, por ejemplo, me acuerdo de un trabajador que solamente estaba los viernes y los sábados en la noche ayudando en una botillería. Y él llevaba más de 15 años trabajando ahí. Y el empleador, como decía, pero es que yo no sabía que tenía que hacerle un contrato de trabajo si él no trabaja de lunes a viernes. Y eso no parece, o sea, uno se puede decir, oye, ¿cómo piensa eso? Pero esa es la opinión de muchas personas que pueden justificar eso en el tema de no tener un contrato de trabajo en que la persona no cumple las 45 horas semanales. Y eso también hay alguien que está fallando ahí. Por otra parte, sabemos bien que los contadores no siempre saben de legislación laboral y las asesorías que pueden llegar precisamente a este tipo de empleadores es bastante deficiente. Entonces yo creo que ahí la Dirección de Trabajo quizás con este proyecto debiera dar un mayor énfasis en un tema de la difusión de cumplimiento de las normas. Y por último, el cambio de paradigma. Yo siento que el proyecto sigue manteniendo el mismo paradigma del empleador que incumple, que esta confrontación constante que hay entre empleador y trabajador, y falta un poco lo que tiene que ver no solamente con el castigo por el incumplimiento, sino que el premio al cumplimiento. El SENADI, por ejemplo, hay un ejemplo bastante bueno respecto a estos sellos de sello Chile Inclusivo o el mismo sello CERNAC. Muchas veces la imposición de multas no soluciona los problemas y no es un incentivo a cumplir. A veces el tema de la publicidad parece ser un hecho mucho más contundente para las empresas de que tengan este tipo de sellos. O sea, yo creo que me sería relevante a lo mejor darle una función a la Dirección del Trabajo que no implica mayor costo porque se origina precisamente producto de la misma fiscalización que tiene que ver con el reconocimiento a los buenos empleadores y a los empleadores que incluso van mucho más allá de la norma. Entonces, yo creo que eso faltó y yo creo que ese paradigma debiera quebrarse un poco para incorporar estos nuevos elementos. Pero en general, de nuestra parte, saludo el proyecto, sin perjuicio de que en materia funcionarial, bueno, esa es un poco la opinión nuestra, que esta tendencia a mantener esta división entre funcionarios públicos y funcionarios privados trabajadores del sector privado, yo creo que sería un tema que hay que revisar, yo creo que en su conjunto, que a lo mejor obviamente escapa un poco los alcances de este proyecto. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, Sergio, en representación del Instituto Libertad y Desarrollo. Muchas gracias, presidente. Con esto cumplimos el objeto de esta sesión, así que le agradecemos, subsecretario, director, a nuestros asesores también, todos, a nuestra secretaría, a esta destacada comisión. Muchas gracias. Gracias. Así termina entonces la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Recordemos, partieron entonces recibiendo primero a la Confederación de Trabajadores del Comercio para analizar la situación laboral que viven los trabajadores del comercio de retail y luego de ellos entonces empezaron a trabajar, a discutir el proyecto de ley que busca modernizar y fortalecer la dirección del trabajo. Por supuesto, si usted quiere más información al respecto puede ingresar a www.senado.cl o seguir todos nuestros noticieros a través de las pantallas de TV Senado. Muchas gracias y manténgase en la sintonía del canal.